decisión del gobernador Curi de Querétaro. Hay que tener mucho cuidado para que no haya corrupción. Eso significa el 90% de un buen gobierno, el que no haya corrupción, el que el presupuesto, que es del pueblo, se maneje con honradez y que se acabe de una vez y para siempre el vicio, la mala costumbre de ver en los cargos públicos la oportunidad para enriquecerse. El servicio público es eso, servicio público, es para servir al pueblo. El que quiera hacer dinero en el servicio público, además de que está cometiendo un ilícito y es un acto de corrupción, está en el lugar más inapropiado. Se puede hacer, y también de manera lícita, dinero en el sector privado. Se pueden hacer negocios lícitos en el sector privado, pero en el sector público los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos son los negocios públicos. Esto lo tenemos que convertir en hábito, porque por eso se cayó en la crisis de México. La crisis de México se originó por la corrupción y es, lo he dicho, lo más dañino que existe. Es la peor de las plagas, de las pandemias. Es peor que cualquier pandemia, que cualquier calamidad, la corrupción. Eso es lo que destruye todo. Es la causa principal de la desigualdad económica. Es lo que produce violencia, es lo que impide vivir en paz. Y está demostrado. Ahí están los países nórdicos. Dinamarca, siempre lo pongo de ejemplo, Suecia y otros países, Noruega, no hay corrupción. No saben los daneses qué es la corrupción. Una vez teníamos una plática con daneses y estaba yo explicándoles que el problema de México era la corrupción. Estaban así. ¿Y qué es eso? Como, pero en sentido opuesto, ¿no? Al rey que se van los pobres a manifestar y manda a sus ayudantes a ver qué querían, por qué gritaban. Y vienen los ayudantes y le dicen al rey, es que tienen hambre. Contesta el rey, ¿y qué es eso? Así, pero a ver, ¿qué es la corrupción? No hay. Y como no hay corrupción, pues no hay pobreza en Dinamarca.
no hay pobreza. Y como no hay corrupción, no hay violencia. Pero ni siquiera tenemos que ir a buscar pues, esos ejemplos, traerlos. Ya aquí, en nuestro país, tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esa es la grandeza de México. Nuestro pueblo es honesto. Lo que pasa que impusieron un modelo en donde lo fundamental era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Lo fundamental era robar y no importaba cómo lo hacían. Era el individualismo, el afán de lucro, lo material, pérdida de valores. Afortunadamente, como somos herederos de civilizaciones y de culturas que vienen de lejos, con muchos valores, pero no de 500 años para acá, no, de 10,000 años para acá, hasta nuestros días. De esas civilizaciones, de esas culturas, ¿sí?, se heredaron valores que son los que nos han mantenido como país con esperanzas, con futuro, a pesar de las calamidades, a pesar de temblores y de inundaciones y de malos gobiernos y de la corrupción. Esto que estamos hablando, imagínense cuánto saquearon. Cuando iba yo a entrar al gobierno, me dijo uno de los que me iba a entregar el gobierno, de los de arriba, ¿y cómo le va a hacer? Le digo, mire, es tan rico nuestro país por su pueblo y sobre todo tiene tantos recursos naturales que ustedes no lograron llevárselo todo, y con lo que nos dejaron, con eso vamos a sacar adelante a México, porque es tanto que se esmeraron en saquear y vaya que robaron, y todavía hay recursos naturales, hay muchas riquezas y lo más importante, un pueblo extraordinario, heredero de esa cultura de la honestidad. Entonces, por eso, todo lo que se haga por acabar con la corrupción en México es fundamental. Cualquier decisión de ese tipo, como la del gobernador de Querétaro, es bien vista. Y así muchos gobernadores ya están actuando con austeridad y sin permitir la corrupción. Ya hay ejemplos de gobernadores que están entrando, están haciendo ajustes y se están terminando los lujos en el gobierno